Bueno, bienvenidos a todos. Mi nombre es Eduardo Antonio Álvarez Vázquez. Estoy cursando el programa de Ingeniería Química en la Universidad Veracruzana y esta presentación trata sobre funciones vectoriales, derivación de funciones vectoriales y definición de nabla, gradiente, divergencia rotacional, vector unitario tangente y vector unitario normal y planteamiento de algunos problemas y su solución. Perdón. Bien, funciones vectoriales. Una función vectorial se caracteriza por tener su función componente y su vector que sea i más g de t j. Este, porque nada más tiene dos, sería formato plano. Y aquí como tiene tres funciones componentes y tiene sus vectores, sus tres vectores sería un formato espacio, o sea, de tres dimensiones. Y aquí contamos con unos ejemplos. La derivada de una función vectorial r se define como r' de t igual al límite. O sea, hace que cuando existe R' de t, tiene que existir el límite. Entonces, si R en función de t más su función componente, que sería f de ti más g de tj más h de tk, sería igual a un formato espacio, porque tiene sus tres componentes, sus tres vectores, que sería ijk, sería R' de t, os igual a cada función componente derivado más su base, que sea ijk. Y esto es lo mismo para el formato plano. Propiedades de las derivadas vectoriales. Las derivadas vectoriales tienen propiedades, o sea, la derivada de una constante, de una escalar, perdón, por su vector. Vamos a derivar primero y de ahí vamos a multiplicar por la escalar. Es un paso muy sencillo, vaya. De ahí vamos a buscar la derivada del un vector más otro vector. Vamos a derivar ambos vectores y ya sé, queremos sumar o restar. Y vamos a ver un sinfín de propiedades, pero ese no es nuestro objetivo de esta presentación. Así que seguimos. Velocidad y aceleración. Bien, para encontrar velocidad, aceleración y rapidez tenemos que contar con un vector posición. Entonces, la velocidad sería igual a la primera derivada del vector posición, la aceleración igual a la segunda derivada del vector posición y la rapidez es igual a el módulo de la primera derivada del vector posición. Bien, vectores tangentes y vectores normales. Para obtener el vector tangente, la primera derivada del vector posición tiene que ser diferente de cero. Y el vector unitario tangente sería igual a la primera derivada con respecto a t sobre el módulo de la primera derivada con respecto a t, o sea, el vector posición, la primera derivada del vector posición. Y para obtener el unitario normal principal, tenemos que t tiene que ser diferente de cero. Bueno, la primera derivada de t tiene que ser diferente de cero. Entonces, el vector principal sería igual a el vector tangente, bueno, la primera derivada del vector tangente sobre el módulo de la primera derivada del vector tangente. Introducción de Nabla, gradiente, divergencia rotacional. El operador de Nabla, este operador vectorial posee propiedades análogas a las de los vectores comunes. Es útil para definir tres cantidades que aparecen en ciertas aplicaciones y que se conocen como gradiente, divergencia rotacional, y el operador también se conoce como, ya dijimos que es Nabla. Bien, el gradiente de phi, ya se hace que phi es en función de tres variables, el gradiente se le añadiría una base vector. Entonces, sería la derivada parcial en función de phi con respecto a x y más la derivada parcial en función de phi con respecto a y, j, y la derivada parcial en función de phi con respecto a zk. Dense cuenta que el gradiente de phi se define como un campo vectorial. Bien, la divergencia del vector ya se hace que el vector esté en función de tres variables. Sería la derivada parcial de vector con respecto a x más la derivada parcial de vector con respecto a y
más la derivada parcial del vector con respecto a z. Dense cuenta que esto no tiene la base, es una suma de escalares. Por lo tanto, la divergencia del vector es un escalar. Y identificaremos la divergencia del vector como gradiente punto vector o dip del vector. Rotacional. Supongamos que el vector está en función de tres variables, o sea, el vector dado es un campo vectorial diferenciable, entonces el rotacional o rotación del vector se denota como nabla cruz B. Rotacional de vector o rot vector se define como sigue. Va a ser una matriz que vamos a resolver por el método de Laplace, como ya bien sabemos, que sería igual a esto con su base vectorial. Sería la parcial del vector con respecto a y menos la parcial del vector con respecto a z y así consecuente con j y k. Obsérvese que en la expansión de la determinante las operaciones parciales con respecto a x, y y z se deben proceder a vector subíndice 1, vector subíndice 2, vector subíndice 3, o se hace la posición de i, b, j y k con respecto al primer vector dado. Bien, tenemos estos tres problemas y hay que plantearlos. El primero dice que la partícula se mueve a lo largo de una trayectoria circular del radio B, descrita por R en función de t igual a B coseno de WTI más B seno de WTJ, donde W es igual a du sobre dt, es la velocidad angular constante. Hallar el vector velocidad, mostrar su ortogonal, mostrar la rapidez y aceleración. Como ya bien vimos, la velocidad es la primera derivada del vector posición, o sea, sería la primera derivada de este vector. La aceleración es la segunda derivada del vector posición y la rapidez es el módulo de la primera derivada del vector posición. ¿Y cómo encontramos la ortogonal del vector velocidad? Bien, tenemos dado que el producto punto entre el vector posición y el vector velocidad tiene que ser igual a 0 para comprobar que es ortogonal. Bien, problema 2. Encontrar el vector unitario normal bajo la curva en el valor especificado del parámetro. Y para eso tenemos que encontrar el tangente, que sería la primera derivada del vector posición sobre su módulo, y el vector unitario normal sería la primera derivada del vector tangente sobre su módulo. Y vamos a utilizar el parámetro específico de cada una. Y de ahí vamos a encontrar el vector posición por el gradiente de 1 sobre el vector posición cúbica. Y la divergencia, que se leería mejor sobre la divergencia de el vector posición por el gradiente de 1 sobre el vector posición cúbica. Vamos a utilizar la fórmula de la divergencia y la fórmula del gradiente. Bien, continuamos. Bien, primero derivaremos el vector velocidad y su ortogonal. Tenemos el vector posición y vamos a encontrar su derivada. Bien, la derivada de coseno es menos seno. Y este con respecto a t, que sería menos wb seno de wt. Y conservamos su base, porque solo es derivada. Y de ahí, la derivada de seno es coseno. Y este con respecto a t, que sería wb coseno de wtj. Y ahora encontramos su ortogonal, que sería el producto punto. Más que nada mostrar su ortogonal. Sería el producto punto entre el vector posición y la primera derivada de su vector posición. Y ya comprobamos que da 0. Entonces, sí es ortogonal, porque tenemos entendido que ese producto punto entre los dos vectores dados, su resultante es 0, entonces son ortogonales. La rapidez de la partícula es su módulo. Entonces, tenemos la raíz de wb seno wt de wt al cuadrado más wb coseno de wt al cuadrado. Factorizamos, que es seno y coseno, buscamos algo en común que sería wb y w. Factorizamos, sería w cuadrada por b cuadrada
por seno cuadrado de WT más coseno cuadrado de WT. Tenemos entendido que esta propiedad es 1. Sería raíz de W cuadrada por B cuadrada por 1. Sería WB. Y su aceleración sería la segunda derivada del vector posición. Entonces agarramos la primera derivada, que sería esta, y lo volvemos a derivar. Quedaría menos W cuadrada B coseno de WTI menos W cuadrada seno de WTJ. Bien, tenemos que encontrar el vector entero normal, pero para eso tenemos que encontrar el vector tangente. Entonces vamos a calcular la primera derivada de R de T y su módulo. Y de ahí tenemos que formar el vector tangente. De ahí tenemos que derivarlo para poder sacar el unitario normal. Entonces esto lo derivamos, está derivado aquí ya. Pero aquí, como está en el numerador y denominador la variable t, entonces utilizamos u sobre b. Y aquí nada más subimos al numerador y derivamos. Porque nada más lo tenemos en el denominador, la función t. Entonces nos da resultante esto. Bien, lo cuantificamos con su parámetro, sacamos un módulo y ahora sí calculamos el vector unitario, que sería la primera derivada del vector tangente sobre el módulo, que sería esto con esto se va y quedaría este resultante. Y ahora lo cuantificamos, que sería este, y tenemos que entender que su producto punto del unitario con el tangente tiene que dar igual a 0 para comprobar que nuestro procedimiento es correcto. Bien, para este prácticamente igual, tenemos que encontrar el tangente primero y después el unitario. Y vamos a calcular la primera derivada en función de t, de r, perdón, y su módulo para encontrar el tangente. Entonces, lo factorizamos y daría de resultante esto. Y ahora encontramos su primera derivada. Encontramos que este está en ambos, en numerador y denominador, entonces sería u sobre b. Y este nada más tiene el denominador, entonces sería así. Se sube al numerador y se deriva. Entonces quedaría ese resultando ya factorizado. Bien, ya tenemos la primera derivada, ahora sacamos un módulo, que sería este, y sacamos el unitario. Este con este se va, y nos queda su unitario, y lo cuantificamos, que sería esta. Y sacamos el producto punto, para comprobar que si nuestro procedimiento es correcto, sería 0, entonces es correcto nuestro procedimiento. Bien, tenemos que encontrar la divergencia del vector posición por la gradiente de 1 sobre el vector posición al cubo. Entonces, primero tenemos que identificar el vector posición. De ahí, ¿por qué a la menos 3? Porque está en el numerador, lo pasé al numerador. Y encontramos su gradiente, que es la derivada de cada variable con respecto a ella misma. Y su vector. Entonces, calculamos el vector posición por la derivada. Bueno, por el gradiente, perdón. Quedaría esto. Y ahora su divergencia, que sería la derivada parcial con respecto a x y con respecto a y. Nótese que nuestra base se elimina y quedaría este resultado. Conclusiones. Logramos obtener la definición de la función vectorial, derivación vectorial, sus propiedades, encontrar el vector velocidad, aceleración e identificar su rapidez, el vector tangente, el vector unitario, Nabla, gradiente rotacional y divergencia, y planteamos problemas y soluciones. Y esta es nuestra bibliografía. Utilizamos el libro de Larson, Cálculo Multivariable, novena edición, capítulo 12, y el de Shawn, capítulo 4, de derivación vectorial.